El libro de Isaías tiene un cambio de tono, bueno, radical. Después de 39 capítulos llenos de juicios y advertencias, de repente, todo gira hacia la esperanza y el consuelo. Basándonos en el análisis de Ralph Earl, vamos a explorar qué hay detrás de este giro tan dramático. Entonces, aquí está la gran pregunta que el análisis de Earl intenta responder. ¿Por qué este cambio tan marcado justo a partir del capítulo 40? ¿Cómo es que se pasa de la condena a una promesa de esperanza tan increíble? Y es que el contraste es brutal. Earle lo deja clarísimo. Los primeros 39 capítulos se centran casi por completo en el juicio. Pero luego, del capítulo 40 al 66, el tema principal es el consuelo. Esta dualidad es, básicamente, la clave para entender todo lo que sigue. Para de verdad entender de dónde viene este consuelo, el análisis de Earl nos transporta a un momento y lugar muy concretos, el cautiverio en Babilonia. Es un mensaje dirigido a un pueblo que está en su punto más bajo, en un momento de desesperación total lejos de su tierra. Pero, a ver, ¿cómo se construye un argumento de consuelo en medio de tanto caos? Para Earl, la base de todo es una idea fundamental: la afirmación del poder absoluto y la singularidad de Dios, sobre todo cuando se le compara con los ídolos de las otras naciones. Esta pregunta resuena una y otra vez en estos capítulos. Al preguntar, ¿a qué pues haréis semejante a Dios?, el texto lanza un desafío. Earl destaca que este es el verdadero punto de partida de todo el argumento: la incomparabilidad de Dios. El punto crucial aquí es la técnica que se usa. Según Earl, una y otra vez el texto establece la autoridad de Dios, mostrando el contraste con la total impotencia de los ídolos. No es solo una declaración, es una demostración a través de la comparación. Isaías 44 expone lo que Earl llama el sinsentido de la idolatría de una forma súper gráfica. Pensemos en la secuencia. Se corta un árbol. La mitad se usa como leña para cocinar y calentarse, y con la otra mitad se talla una figura. Se la llama Dios, y la gente se inclina a rezarle a ese pedazo de madera. Es una crítica poderosa y bastante memorable. Bueno, y ahora pasamos a la figura central y más enigmática de toda esta sección del libro, el siervo del Señor. Este personaje se convierte en el agente principal del plan de Dios para llevar a cabo todas sus promesas. Y aquí el análisis de Earl nos muestra una dualidad fascinante. En algunos pasajes, el siervo se identifica claramente con la nación de Israel. Sin embargo, en otros, especialmente en los llamados cánticos del siervo, el lenguaje se vuelve intensamente personal, apuntando sin duda a un individuo específico. Y esto nos lleva directamente al clímax de toda la narrativa. Ahora nos centramos en el análisis que hace Earl de Isaías 53, un capítulo que él considera el punto más alto de la profecía hebrea y que detalla el sufrimiento de este siervo. El análisis arranca destacando el sufrimiento tan profundamente personal del siervo. No estamos hablando de algo abstracto o colectivo. Las palabras que se usan aquí, como despreciado, desechado y varón de dolores, describen una angustia que es íntima y muy humana. Pero aquí se introduce una dimensión completamente nueva. El sufrimiento no es para sí mismo. Earl subraya la naturaleza vicaria de este dolor. Las palabras «por nuestras rebeliones» y «por nuestros pecados» son clave. El siervo sufre en lugar de otros. Y aquí, este punto crucial se vuelve todavía más explícito. El análisis de Earl señala este versículo como la cumbre del aspecto sustitutorio. No solo sufre por otros, sino que activamente carga con el pecado de todos. Este principio que Earl identifica es la llave para entender la estructura de toda esta sección. El sufrimiento no es el final de la historia. Al contrario, es el camino necesario para poder llegar a la gloria prometida. Pasemos entonces a ver el resultado. La sección final de esta explicación se enfoca en cómo, según Earl, el sufrimiento del siervo conduce a un futuro glorioso de redención, de restauración y de una alegría inmensa para el pueblo. Aquí vemos un resumen de las promesas que Earl detalla en los capítulos finales de Isaías. No se trata solo de un regreso del exilio, sino de una renovación total, la restauración del pueblo, una salvación que se extiende a todas las naciones y finalmente una nueva creación. Esta cita, destacada por Earl, resume la certeza que hay detrás de todas estas promesas. La palabra de Dios no es solo un mensaje, se presenta como una fuerza activa e imparable que va a cumplir su propósito. Es la garantía final del consuelo. Así concluimos este análisis con una pregunta para la reflexión. La interpretación de Earl nos muestra una narrativa de sufrimiento que conduce a la gloria y una promesa de consuelo en medio de la desesperación.
La pregunta que queda en el aire es ¿qué resonancia tienen estas ideas hoy en día?